Buenas tardes tengan todos ustedes en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Panamá y en Ciudad de México. Y buenas noches para todos los demás amigos que nos están viendo en Iberoamérica, en Latinoamérica en realidad. Y buenos días para quienes nos verán mañana en Europa. Quiero empezar muy emocionado este número 50 de nuestros diálogos tributarios, eh, sobre todo porque significa un enorme esfuerzo de muchas personas que ustedes no ven, pero que han estado acompañándonos durante todo este tiempo. Llegar al número 50 de un programa semanal, buscando siempre tener calidad y a su vez capacidad de comunicación para personas que les interesa el derecho tributario internacional, pero que posiblemente no estén tan especializadas con el léxico, con la manera de actuar, supone un gran esfuerzo que cuando empezamos este proceso no sabíamos que iba a ser tan importante. Quiero entonces empezar felicitando a todos y todas los que colaboraron durante todo este tiempo a que esto se haga realidad. Es un hijo que hemos creado durante todo este tiempo, los que hemos hecho este programa, pero también todos ustedes que nos han acompañado de distintas formas, algunos escuchando, otros utilizando el material para sus clases, otros más escribiéndonos, muchos más pidiéndonos bibliografía, y aquellos que han aceptado participar y han sido nuestras grandes estrellas durante estos 49 primeros ediciones. Llegar al número 50 es para nosotros, en el fondo, un acto de agradecimiento a Dios, a la vida, a la universidad, al Colegio de Contadores, de la Libertad, porque todos ellos han permitido que sistemáticamente hayamos hecho este trabajo. Con el equipo estuvimos pensando qué podíamos hacer para este número 50. Así que lo hemos tomado como un espacio festivo, de alegría y de entendimiento, de una mirada, de una parada reflexiva sobre lo que hemos hecho, y para luego tener a partir del número 51 una continuidad hacia nuevos retos y nuevas aventuras. En ese marco voy a empezar agradeciendo, y creo que para ustedes también va a ser importante esto y estarán de acuerdo conmigo, agradeciendo a todos los que estuvieron con nosotros durante estos programas. En primer lugar, a todos ustedes que nos están viendo, que nos van a ver, porque estuvieron con nosotros. Hemos logrado altos índices de audiencia y de relación. Nos lo han dicho desde muchas partes y quiero darles un aplauso para todos ustedes en primer lugar. Luego, quiero agradecer enormemente a las dos instituciones que se comprometieron desde el primer día que esto salga. En primer lugar, al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, con su extraordinario decano, Rubén Saavedra, que es un entrañable amigo, pero es una persona que siempre ha querido divulgar la información. Es de aquellos peruanos que siempre está pensando cómo poder contribuir a la sociedad a través de la transmisión del conocimiento. Y en el equipo que él tiene hay una persona a la que le tengo un enorme cariño y amistad virtual. No le conozco físicamente, pero le considero un gran amigo, que es la persona que ha permitido que todos ustedes puedan tener siempre la calidad de la imagen, de la voz, todo a tiempo, siempre bien hecho. Es Lucio Garro. Yo quería que se presentara hoy, pero me dijo, no, doctor, yo hago mi trabajo siempre detrás de cámaras y quiero agradecerle enormemente, porque sin ese trabajo que es tan importante en esto, no hubiéramos podido llegar a este número 50. Por otro lado, también quiero agradecer al Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la organización en la cual se fueron desarrollando estos sueños de investigación que tuve desde hace varios años atrás. El GIDIT está conformado por profesores, alumnos, exalumnos y otras personas interesadas en la investigación en Derecho Internacional Tributario. Todos mis amigos del GIDIT saben lo enorme y grande experiencia que ha sido todo este tiempo de investigación desde que lo fundamos. Y entre todos, quiero agradecer especialmente a Raúl Vázquez. Raúl Vázquez es nuestro coordinador ejecutivo. Es una de las mentes más inteligentes que yo conozco y es uno de los profesionales jóvenes mejor capacitados en esta materia. Le conocí hace muchos años cuando él era alumno y luego fue practicante en mi oficina y es un abogado
hoy avanzando muchísimo, con mucho estudio y con mucha investigación. A él también le quiero dar mi enorme agradecimiento por su esfuerzo, por su dedicación y sobre todo por su visión. Igual que en el caso de Rubén, siempre queriendo sacar esto adelante. También quiero agradecer, evidentemente, a todos mis amigos y amigas que nos acompañaron durante estos 49 programas. Me refiero a los profesores y profesoras, abogados y abogadas dedicados al derecho internacional tributario que nunca dudaron en participar, algunos hasta 2 o 3 veces. Todos ellos de una enorme calidad intelectual, académica, humana y sobre todo y ante todo espiritual. Todos ellos colaboraron sin pedir nada a cambio y siempre queriendo la mejora de nuestras instituciones de derecho tributario internacional en América Latina. Yo quiero enviarles desde aquí un enorme saludo, un abrazo grande a todos ellos. Y algunos hicieron una sorpresa junto con Raúl. Han preparado un video de saludo por este 50 aniversario, que es lo primero que quiero pasar para luego dedicarnos a la reflexión de las lecciones que nos ha generado. Son 5 de nuestros grandes amigos que se tomaron un tiempito para saludarnos y creo que ellos, en nombre de todos los que participaron, van a hacer que este momento sea memorable y esta edición número 50 quede en el corazón y en el recuerdo de todos ustedes. Quisiera empezar, si me permite el equipo que nos está ayudando, con la presentación o el saludo del queridísimo Fernando Serrano, un profesor catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, visionario en muchos aspectos de la vida y sobre todo y ante todo un enorme amigo de Guirit, del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y también un amigo del Perú. Muchos de ustedes que nos están viendo le conocen porque ha pasado por vuestros países, porque siempre ha conversado o les ha acogido cuando han ido por el Madrid y siempre ha tenido una palabra de esperanza, de reflexión y de acompañamiento. Muchas gracias, querido Fernando, por tenernos entre tus amigos y sobre todo por ser un entrañable visionario del derecho tributario en Iberoamérica. Les voy a pedir que escuchemos atentamente el primer video de Fernando Serrano. Bien, buenas noches desde Madrid. Un mensaje de felicitación para el profesor Luis Durán por el 50 capítulo o episodio de Derecho Tributario Internacional organizado por el Grupo de Investigación de Derecho Internacional Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde Madrid un cariñoso saludo, mi felicitación, mandarte toda la fuerza y todo el ánimo para que sigas organizando estos encuentros tan interesantes, tan reflexivos, tan científicos a fin de cuentas y que tanto hemos disfrutado durante estos meses en los que nos has obsequiado con temas muy variados, siempre de rabiosa actualidad y donde, bueno, pues tus amigos, tus seguidores y los investigadores que rodean a tu grupo de investigación, pues tanto hemos disfrutado. Y espero que podamos celebrar pronto los 100 capítulos, que será una buena señal de que la investigación, el estímulo a la investigación y al trabajo en equipo, pues siga dando sus éxitos que tanto mereces. Un abrazo para todos. Adiós. Muchísimas gracias, querido Fernando Serrano, por tu acogida a nuestro proyecto y tu acompañamiento siempre. El segundo video nos lo ha enviado otro querido amigo y gran profesor de Derecho Internacional Tributario. Le conocí hace muchos años en Argentina, pero él no es de Argentina, él es chileno. Y hemos compartido, igual que con Fernando, una trayectoria, una amistad entrañable durante tantos y tantos años. He aprendido mucho de él, he aprendido especialmente de la Guerra del Pacífico, él lo sabe, y sobre todo de tributación. Lo que él ha planteado durante todos estos años en favor de nosotros ha sido una experiencia extraordinaria. Quiero entonces presentarles ahora a nuestro querido Jorge Espinosa, el gran profesor de Derecho Internacional Tributario en Chile. Querido Jorge, buenas noches. ¿Podemos pasar el video de Jorge, por favor?
A mis queridos amigos Lucho Durán, Raúl y Rubén del Perú, les envío un gran abrazo y unas enormes felicitaciones por esta extraordinaria iniciativa que han tenido durante más de un año, mantenernos muy atentos y muy al día sobre las novedades de diferentes temas tributarios que benefician o que afectan a la región y por supuesto también al Perú. Agradezco la invitación que me han hecho a participar en estos diálogos y felicito enormemente la iniciativa que creo que ayuda enormemente a la contribución del crecimiento en el conocimiento en materia tributaria. Un gran abrazo para todos ustedes y para todas las instituciones que representan y espero seguir viéndolos y participando en el futuro. Un abrazo. Muchas gracias, querido Jorge. Sé y sabemos, Rubén, Raúl, yo, de tu enorme compromiso con nosotros y con el país y con América también. Tú has estado en los últimos años colaborando, dictando clases en Centroamérica y en Sudamérica, y eso para nosotros es algo importante. La capacidad de transmitir conocimiento desde la sencillez y con claridad. Muchas gracias, querido amigo. En tercer lugar, nos ha enviado un video el queridísimo Cristian Rosso. Cristian Rosso es un abogado argentino, a quien conocimos hace unos años atrás y que es una de las personas que más conoce, en mi opinión, sobre temas de precios de transferencia en Iberoamérica. Cristian es una persona encantadora, muy correcta y sobre todo muy clara en sus posiciones. Cada vez que he conversado con él, hemos tenido la coincidencia en un análisis sesudo y correcto de los alcances de los temas de precio de transferencia y su enfoque desde la perspectiva legal. Querido Cristian, muchísimas gracias por enviarnos tu saludo esta noche y sabes que te queremos mucho en el Perú y te mandamos un enorme abrazo desde aquí. Querido Luis, felicitaciones por los 50 programas. Desde Argentina te queremos hacer llegar nuestro apoyo, nuestro agradecimiento también por esa labor docente tan fecunda que tenés y que te entusiasmamos a seguir como hasta ahora. Y sabes que contás con todos nosotros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, querido Cristian. La cuarta persona que nos envió un video es nuestra querida Andrea Ricardi. Ella es uruguaya y la conocimos en estos avatares de la vida tributaria, asistiendo a algún evento de materia tributaria en América Latina, y desde ahí hemos mantenido una extraordinaria relación, una correspondencia intelectual muy profunda. Ella acaba de sacar el año pasado su título de doctora en España y nos apreciamos muchísimo y la felicitamos. Ella ha estado más de una vez también con nosotros, conversando y participando activamente. Querida Andrea, muchísimas gracias por tu colaboración y por siempre estar dispuesta para poder conversar, dialogar y transmitir conocimiento tributario. Adelante con el video de Andrea. Bueno, en este día tan especial para los diálogos tributarios, quería mandarles un saludo y un abrazo fuerte desde Montevideo, felicitar al Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario y al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad por la iniciativa, por esta actividad y bueno, muy especialmente a Luis Durán Rojo, a Luis, un gran amigo y una gran persona, que bueno, que es el director académico, y a su coordinador Raúl Vázquez. También un fuerte abrazo para ellos y bueno, mis felicitaciones por llevar a cabo estos diálogos que tan ameno hacen el seguir aprendiendo de esta materia que tanto nos apasiona. Muchas gracias, querida Andrea. Sabes que te queremos muchísimo y que valoramos mucho tu trabajo intelectual. Y hemos dejado para el último a nuestro querido maestro y gran amigo, Alberto Tarsitano. Alberto es para mí como persona un extraordinario amigo, una de las personas entrañables que yo quiero en América Latina y un padre intelectual en muchos sentidos para nosotros. Yo quiero agradecer
el enorme interés, el apoyo institucional, el apoyo personal y la amistad que Alberto ha tenido con todos nosotros. Él fue uno de los que impulsó y alentó el desarrollo de Guidit en los primeros momentos. Él me decía que teníamos que hacer esto. Y él además es un gran amigo del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad. Cada vez que lo han requerido, él ha estado con ellos. Alberto es de esas personas que muchas veces empiezan a faltar en América Latina. Aquellos profesionales, académicos, exitosos, que lo dan todo para su servicio a la patria grande y a la patria pequeña, que enseñan, que acompañan, que motivan y que le dan siempre su espacio a los más jóvenes, para que sigan trabajando y para que sigan desarrollando. Yo he aprendido mucho de él a escuchar y sobre todo a abrir paso a las nuevas generaciones. No es posible en el mundo el talento humano y el desarrollo de las personas si no tenemos la capacidad de acompañar los proyectos de vida de los demás. En este caso de los jóvenes valores tributaristas. Querido Alberto, recibe tú también un homenaje en este número 50 de parte de nosotros, de todos nosotros, y gracias por enviarnos tu saludo. Queremos escuchar. Me da mucha alegría poder compartir la celebración por los 50 diálogos tributarios que hoy se cumplen y felicitar a mis amigos Rubén Saavedra, decano del Colegio de Contadores para la Libertad, Raúl Vázquez como coordinador del Grupo de Investigaciones de Derecho Internacional Tributario y por supuesto a Luis Durán Rojo como magnífico conductor de todas estas jornadas. Me gustaría destacar el hecho de que estos diálogos nacen en plena pandemia, en un momento de enorme zozobra e incertidumbre a nivel global, y estas personas, en lugar de replegarse sobre sí mismos y en lugar de aislarse, produjeron un hecho formidable, que es expandir las fronteras del conocimiento, invitando a profesores de toda América Latina y marcando siempre con una visión humanista y profesional el rumbo de los grandes temas que se imponen en la actualidad tributaria, referidos tanto a las finanzas públicas, al derecho tributario o a la contabilidad fiscal. Lucho Durán, por su parte, me parece que a través de los diálogos, o mejor dicho, a través de la forma magnífica en cómo él los conduce, con una sólida preparación previa en temas que él domina con profundidad y holgura, también nos está demostrando un camino metodológico, y es indudable que este formato ha despertado el interés y la atracción de las multitudes que han asistido a escucharlo, y esto demuestra que este camino metodológico no pierde ni profundidad, ni seriedad, ni subestima en modo alguno la posibilidad de desarrollar los conocimientos, y se viene a agregar como una nueva fuente de riqueza para la investigación de los temas tributarios. Así que yo simplemente, nuevamente, les mando un abrazo grande a todos los que hacen posible la realización de estos diálogos, particularmente a los amigos que he citado, y nuevamente los felicito por lo que han hecho, por este presente y por el augurio de lo bueno que vendrá. Enorme abrazo. Muchísimas gracias, querido Alberto, por tus palabras. Lo que nos tiene que llevar ahora es a los nuevos horizontes. Guidit está entusiasmado con lo que pueda venir y está siempre, como tú bien has dicho, comprometido con nuestra patria grande y para transmitir lo mejor que se pueda las tendencias de derecho internacional tributario. Después de esta hermosa parte festiva de la reunión, si no habría pandemia, de repente nos habríamos reunido a compartir unos vinos o un café con todos los que pudieron haber asistido, por lo menos en el Perú. Terminada esta primera parte donde hemos querido reflejar un poco las cuestiones más de fondo, porque hemos aprendido en estos años que celebrar es bueno, celebrar la vida en medio de la oscuridad,
celebrar las instituciones en medio del caos en el que vivimos, celebrar la posibilidad de conocimiento en medio de tanta falta de conocimiento que se plantea en nuestras sociedades, celebrar el futuro, celebrar que es posible razonar y pensar en términos cualitativos también desde nuestras zonas y desde nuestro lenguaje, que es el castellano, es para nosotros fundamental y lo hemos querido hacer con todos ustedes. La tercera parte de esta reunión está destinada fundamentalmente a trazar cuáles son las lecciones que nosotros hemos aprendido después de estos 49 momentos. Yo les había dicho que era un tiempo de pausar. Durante esta semana, el equipo de GIRIT, en sus distintas comisiones, ha estado pensando cuáles las tendencias, cuáles son las grandes lecciones que estamos sacando hoy día para nuestra carrera, para las políticas públicas, para el sentido del bien común que trae consigo el derecho internacional tributario. Y luego lo hemos compilado en un documento que posiblemente verá la luz pronto, tiene más o menos unas 40 páginas y que tenemos que revisar todavía y acordar porque somos un grupo de investigación. Pero de esas 40 páginas yo he querido resaltar algunos constantes y me voy a permitir ahora plantearlos en términos directos. No vamos a tener ahora el estilo de la conversación con otra persona, sino que yo voy a plantear las lecciones que sacamos. La primera lección, y capaz la más importante de todo este periodo para entender las claves del futuro, es que hemos vuelto a un momento de incertidumbre conceptual. Me quiero explicar. Tanto en el derecho tributario como en el derecho internacional tributario, el siglo XX fue el espacio de la consolidación de nuestros conceptos. A nivel primero de qué es el tributo, de cuál es el sentido del tributo en una sociedad, del derecho constitucional tributario y luego de las bases de las relaciones que podrían tener los distintos estados para poder lograr un entendimiento pacífico y buscar algún tipo de armonización que permitiera que todos ellos pudieran seguir sobre la base de su capacidad o función impositiva, pero logrando una convergencia que evite la doble o la múltiple imposición. El sentido de largo plazo era evitar que el tributo, o digámoslo así, la función legislativa tributaria de los estados que trae consigo la soberanía, pudieran llegar a ser un elemento que limitara cualitativamente el desarrollo de la globalización o del entendimiento comercial entre los estados. Porque creo que la base del derecho tributario y de todo este conjunto de instituciones está siempre entender que lo que nosotros hacemos y lo que significa el tributo no es más que la contribución desde el esfuerzo individual de las personas que tienen libertades económicas para contribuir al presupuesto estatal y por lo tanto para que permita a las demás personas o al conjunto de la sociedad progresar, crecer, permitir que todos y que todas podamos desarrollar nuestras vidas. Y en ese marco entonces es fundamental la integración. En el modelo del derecho tributario internacional que surge en el siglo XX, se partía de asumir eso. Vamos a intentar buscar que también haya una integración tributaria, que también haya la posibilidad que el tributo no estorbe o no limite la globalización, que es la gran esperanza para que los pueblos puedan contribuir unos con otros a la mejora de nuestra raza humana y, por cierto, de nuestro planeta y de su sostenibilidad. Muy bien, eso que quedó muy claro, eso que más o menos estuvo organizado en todas partes, ha sufrido una implosión diría alguien. Y esta implosión ha venido desde el propio seno de la estructura de las instituciones que se prepararon para afrontar esta situación que he descrito. En concreto, cuando hemos llegado al análisis BEPS, a finales del siglo pasado, evidentemente, y los primeros de esto, nos hemos encontrado con que había una carencia real de regulación y que realmente las instituciones que habíamos creado en los países estaban provocando desajustes y estaba provocando diferencias y estaba provocando además injusticia en términos comparados tributarios. Había por parte de muchas entidades, empresas fundamentalmente, que hacían planificación fiscal agresiva, una disminución o un quebrantamiento de la base imponible de los impuestos en muchos países. Eso es lo que BEPS nos mostró. Y el plan de acción, patrocinado por la OECD y luego ampliado al conjunto de las instituciones que ella ha ido creando, entre ellas el marco inclusivo,
lo que quería era buscar un mecanismo para intentar reconstruir este sistema o plantearlo sobre las bases mucho más justas y equilibradas entre los distintos países. En su día, el querido Sol Picciotto escribió un artículo que decía, augurando un poco la cuestión, que lo que BEPS planteaba o lo que el plan de acción de BEPS planteaba era, en algún sentido, desarmar una máquina que no estaba funcionando en la producción del bien que se requería, limpiar los elementos, repararlos y luego volver sobre la máquina. Sol Picciotto decía en aquel momento que esto tenía un límite. Y el gran límite de esta funcionalidad o esta reestructuración del sistema consistía en que esa máquina ya no iba a poder funcionar en el nuevo marco del sistema o de la economía que se estaba adviniendo, que es la economía digital. Parece que Sol Picciotto tuvo razón. Parece que los fundamentos sobre los que hemos establecido este modelo no acaban de ser un ajuste suficiente que nos permite entrar al nuevo tiempo, a este siglo XXI y lo que viene y la economía que estamos desarrollando con la claridad desde antes. Entonces hay un desajuste. El plan de acción BEPS y los distintos elementos lo que nos han mostrado, más que certidumbres y soluciones, son perspectivas. Y nos ha obligado a todos a replantear algunos conceptos sobre los cuales habíamos desarrollado la práctica tributaria, pero también el trabajo de los estados y la política fiscal. Hay algunos que yo quisiera simplemente nombrar. El primero de todos es recordar que es muy importante el modelo o el sistema legal sobre el que nos desarrollamos. En concreto me refiero a dos, al Common Law y al Civil Law. Eso que para muchos no les parece algo razonable o importante, se refleja cotidianamente. Se refleja en la manera como vamos interpretando las instituciones o las propuestas de tributación internacional que hace la OECD. Se refleja en los enfoques de los que escriben sobre el tema. Se refleja en las decisiones de los jueces y de los órganos administrativos cuando aplican una norma que puede ser escrita de la misma forma en un país o en otro, y que sin embargo llegan a conclusiones distintas. Estamos en una Babel tributaria. Y es una Babel porque el sistema de razonamiento que tiene cada uno de los operadores del derecho o de la tributación en general no está concordado. Y yo creo que ese es un tema de largo plazo. En los últimos años yo estuve dedicado mucho a ver el derecho comparativo y encontré varias perspectivas que ya desde los años 50 del siglo pasado hacían alusión a que no es posible establecer un diálogo en el derecho internacional, sobre todo cuando se trata de aplicar o de desarrollar instituciones que se basan en otras que están profundamente arraigadas en la soberanía estatal. No es posible analizar eso sin tomar nota de la diferencia o de la distinta manera operativa como las personas razonamos a partir de la creación del derecho, en este caso del soft law y del civil law. A eso hay que aportarle el elemento tercero, el soft law, es decir, la influencia cada vez más determinante que tienen aquellas reglas, aquellas recomendaciones, aquellos documentos de derecho dúctil que no están aprobados por los parlamentos ni son tratados internacionales, pero que sin embargo tienen una impronta muy profunda en las decisiones que toman los operadores jurídicos en los estados. Entonces me parece que este es un tema importante a analizar. Yo no tengo todavía claridad de cómo se va a abordar en términos institucionales internacionales. Lo que sí sé es que tenemos que abordarlo en quienes nos dedicamos al análisis, a la reflexión y a la operación en el derecho tributario. Recuerden siempre, pensar en civil law, pensar en common law, no nos lleva siempre a las mismas respuestas. Y si a eso le añadimos la influencia del soft law, entonces las circunstancias pueden ser mucho más complejas. Necesitamos salir de esa Babel institucional mundial, donde hay muchas reflexiones, muchas maneras de entender, pero todas ellas en un diálogo que aparentemente no comunican sobre bases comunes. Creo que esa es la tarea, creo que esa es la gran lección de todo este momento BEPS y post-BEPS. En segundo lugar, eso sería la primera cuestión, nos falta un instrumento, una operatividad, una mecánica que permita que el nuevo paradigma de BEPS pueda ser utilizado. Se le llama arquitectura legal, se le podría llamar también estructura operativa legal. Eso es a lo que tendremos que dedicar nuestros estudios en el próximo tiempo.
La segunda gran lección de todo esto es que en algún sentido necesitamos reentender el derecho tributario a la luz de lo que ha venido ocurriendo. BEPS ha traído consigo varios tipos de acuerdos internacionales que han superado incluso la lógica del derecho internacional como se conocía hasta el día de hoy. Estoy pensando en el tratado o en el convenio de intercambio de información entre administraciones tributarias. Estoy pensando también en el convenio de inclusión de elementos para luchar contra la evasión en los tratados internacionales, el MLI. En esos dos instrumentos o en otros acuerdos que van degranando de las instituciones que la OECD ha ido construyendo, encontramos en algún sentido que hay muchos cambios institucionales que tienen que ver con los conceptos clásicos del derecho tributario. En concreto de dos. En un primer momento, la idea del poder tributario y de la soberanía estatal. En muchos sentidos, el proyecto BEPS ha limitado institucionalmente o extraoficialmente la posible capacidad de los estados para aplicar la imposición. Lo que ha ocurrido con la tributación de la economía digital lo muestra evidentemente, porque ahí hay un elemento nuevo que se coloca, que es la fuerza de las principales empresas transnacionales de la economía digital, que tienen capacidad de negociación y de decisión y que tienen intereses de distintos estados cuando se encuentran unos con otros. Pero el segundo elemento es complementario a este primero. No solamente hay un cambio institucional del sentido de lo que podríamos llamar la soberanía tributaria y el poder tributario, sino que además hay un cambio que va a traer consecuencias sobre aquel viejo adagio de no taxation without representation. En la historia del siglo XX hemos intentado relacionar cada vez más la tributación con la representación. Es decir, si la riqueza la generan los ciudadanos, entonces deben ser ellos los que decidan cuál es el nivel y los alcances de la tributación. Pero resulta que hoy, en el mundo de la tributación, han aparecido sujetos que no son ciudadanos, que son entidades, que son personas jurídicas, o que son fondos, o que son entidades económicas, que responden a una lógica distinta a la de la representación y que en algún sentido también tienen una relación con el tributo. ¿Cómo construir un derecho tributario que no pierda el concepto de representación, que proviene y está anclado mucho en la democracia y en los sustentos fundamentales de nuestro Estado de Derecho, y a su vez responder a un gran reto de nivel internacional, de acuerdo, de concordancia, de entendimiento y de armonización entre distintos estados? Me parece que esa tensión va a permanecer, pero hay que solucionarla por el bien de los ciudadanos en realidad y por el bien de la legitimidad del derecho tributario. Aquí han estado representantes de organizaciones de la sociedad civil, de los empresarios y también de la sociedad civil que reclama justicia tributaria como Oxfam. En todos esos casos sus propuestas son muy, muy interesantes porque reclaman justicia fiscal, reclaman cooperación institucional, pero sin embargo necesitamos que el ciudadano común vuelva a retomar esa fuerza y ese vigor de entendimiento de lo tributario, pero de cara al mundo globalizado. Esa es la segunda gran tarea que surge a raíz del cambio de lo que BEPS le está planteando al mundo. La tercera cuestión, que es mucho más profunda, tiene que ver con dos instituciones que en el siglo XX se construyeron y se acimentaron o se asentaron en el derecho tributario internacional. En primer lugar, me refiero a esta idea de que la tributación debe basarse en residencia y que el país de la residencia es el llamado al cobro del tributo. Y la segunda, un instrumento para lograr un mejor reparto de las bases imponibles en el mundo, es decir, el método, la regla, la metodología de los precios de transferencia, el principio de arm's length y todas sus consecuencias. Pareciera ser que el proyecto BEPS y todo lo que ha venido después están poniendo en cuestión estos dos elementos. Y lo están poniendo en cuestión porque parece que esta idea de la tributación basada en la residencia
ya no se sostiene el nuevo modelo económico. Y parece ser que la metodología de los precios de transferencia no llega a traer ni ciudadanía tributaria ni justicia fiscal para todos. Creo que estas dos instituciones van a ser reinterpretadas, junto evidentemente con el secreto bancario y su relación con la reserva tributaria, o junto con el intercambio de información para efectos tributarios y todo lo que eso trae. Muy bien, esas serían entonces las tres grandes cosas sobre las que hay que conversar. Hay una cuarta cuestión que ha surgido mucho en los diálogos tributarios y ha sido especialmente puesta de manifiesto por algunas personas. Estoy pensando en Ana Paula Dorado, nuestra gran amiga portuguesa. Estoy pensando también en la reflexión de varios de nuestros amigos brasileños, de los tres que tuvimos aquí. Y también estoy pensando en la reflexión de nuestro amigo estadounidense con quien tuvimos una extraordinaria reunión a comienzo de los diálogos. ¿Cuál es esta cuestión? Esta cuestión tiene que ver con la economía digital y tiene que ver con cómo se tributa en la economía digital. Pero en esos casos se puso de manifiesto un elemento ajeno, es decir, el tributo y el presupuesto público, cuando no logra solucionar los problemas cotidianos de la gente, más en una economía digital como la que estamos empezando a vivir, entonces entramos en un problema mucho más serio. Ese problema mucho más serio es un problema de gobernabilidad, de gobernanza institucional. Reclamar un tributo en la economía digital puede ser, decía Ana Paula, también un instrumento para evitar que la democracia deje de ser valorada por los ciudadanos y que la democracia siga siendo la base institucional para la mejor convivencia humana, especialmente cuando en las redes y en el mundo de lo digital existen los grandes enemigos de la democracia, aquellos que atentan con ella. Si hay descontento en la vida cotidiana de la gente, entonces habrá más razones para discutir la democracia y habrá más razones para discutir la lógica de una economía abierta y también de un Internet abierto. Entonces ella decía, la mejor manera de contribuir a que la democracia no se debilite es construyendo un modelo de imposición sobre la economía digital que sea garantía para que el presupuesto estatal de nuestros países pueda ayudar a que las personas hagan su proyecto de vida. Y en ese sentido, lograr la legitimidad de nuestro modelo democrático. Porque al frente lo que nos vamos a encontrar es a los grandes enemigos de la democracia. Los grandes enemigos de la democracia son, como lo hemos dicho siempre en este programa, todos aquellos que no creen en la libertad, que no creen que las personas pueden decidir sobre su vida. Y estos pueden estar a nuestro lado derecho o a nuestro lado izquierdo. Muy bien, eso sería entonces la primera grandes lecciones de estos números 49. Tengo otros tres grupos de lecciones. Me gustaría entrar al segundo grupo. El segundo grupo de lecciones tiene que ver con las novedades del tiempo que venimos, es decir, las novedades vinculadas mucho a este nuevo momento de la historia de la humanidad. No es broma si se dice desde hace algunos años atrás que hemos entrado en una cuarta revolución industrial. Esta revolución industrial tiene como eje el conocimiento y la información. El conocimiento es el instrumento que genera ganancia, que genera riqueza y que genera poder en esta nueva economía. A diferencia del momento anterior, donde el capital era el instrumento decisor. Muy bien, el conocimiento genera poder, el dato de las personas genera poder, la información genera poder. Y genera un poder que incluso no podemos o no sabemos tener o no conocemos los alcances de hasta dónde puede llegar. Nosotros hemos tratado 4 grandes problemas o grandes temas o grandes situaciones que hay que estudiar en esta materia. En primer lugar, la economía digital como concepto y los gravámenes sobre la economía digital. En segundo lugar, las relaciones entre la robótica y la tributación. En tercer lugar, la inteligencia artificial, el Big Data y la relación con el trabajo de las administraciones tributarias. Y finalmente, un tema que para mí es un tema muy entrañable es la tributación de las criptomonedas. Quisiera simplemente hacer a manera de relato un checklist de los temas importantes en cada uno de ellos. Empecemos con la economía digital. En la economía digital
que es la base del momento actual, existe un problema. Existen empresas transnacionales que generan mucha ganancia en todo el mundo porque su elemento de ganancia tiene que ver con este espacio digital que hemos creado los seres humanos. Su intervención tiene que ver con el mundo digital, su aprovechamiento tecnológico tiene que ver con el mundo digital y los resultados de su actividad tienen que ver con el mundo digital. La pregunta que nos hemos hecho todos ha sido, ¿es posible grabar hoy a las empresas de la economía digital, a estas grandes transnacionales? Y si es posible grabarlas, ¿vamos a usar los instrumentos que ya teníamos o vamos a tener que generar nuevos instrumentos? El gran debate mundial venía de mucho atrás. Venía por mucha discusión de muchas personas que estuvieron planteando cómo empezar a grabar este mundo que estaban haciendo. Me acuerdo mucho del BitTax, por ejemplo, en su momento, o de otros sistemas de tributación a través de los ordenadores. Pero el mundo ya escaló. La economía digital ya está compleja en todo esto y más después de la pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿podemos seguir usando nuestros viejos criterios de asignación para que los estados puedan grabar este mundo de la economía digital? La respuesta general ha sido no. O no, por lo menos como lo veíamos antes. Los conceptos de residencia no ayudan a completar. Evidentemente, para aquellos lugares donde están localizados los centros tecnológicos o las bases de dirección y de actuación de estas empresas del mundo digital, evidentemente para ellos el concepto de residencia, el criterio de residencia sí les va a servir. Pero ¿qué pasa con el resto? La fuente como concepto anterior tampoco suele ser asequible porque estamos hablando de un mundo que ha transferido o ha trasladado o ha ido más allá del territorio. Por lo tanto, la gran cuestión es, ¿podemos inventar un nuevo nexo de conexión? El criterio del uso del mercado, el criterio del lugar donde se obtiene el beneficio, el criterio de ahí donde ocurre el valor agregado o el valor fundamental, el que le da valor de riqueza a la actividad, son las grandes discusiones que han habido. Esto estaba además muy presente en el documento y en las discusiones sobre el Plan de Acción 1 de BEPS, pero también traslucía todo lo demás. Cuando terminó la primera etapa de BEPS, entonces, como se ha dicho en este programa y se ha discutido varias veces, hemos entrado en un segundo momento. El segundo momento es un esfuerzo por intentar lograr algo más cualitativamente colectivo. Es decir, un modelo de imposición que significa un reparto, una determinación de la renta y luego un reparto entre los países. Ese es el camino, creo que hacia donde se va a llegar finalmente, pero eso necesita un esfuerzo. Necesita un esfuerzo de cooperación y de colaboración entre los estados, que no estaban de acuerdo, que todavía no se ponen de acuerdo, pero además requiere un esfuerzo enorme de todos nosotros por entender cómo ese mundo del multilateralismo acordado puede ser la vía frente a la otra solución. La otra solución es el gravamen, estado por estado. La otra solución es la vuelta de la doble imposición. La otra solución es, en algún momento, en algún sentido, un retraso, un retardo en todo el proceso de globalización. Pareciera que estamos entre esos dos extremos. Y la pregunta es, ¿cuál será la luz? Ese es el punto sobre el que hay que ir. ¿Cómo grabaremos la economía digital? Haremos un gravamen acordado internacionalmente sobre la base de lo que señala BEPS 2.0, o los propios países irán desarrollando y luego con el tiempo tendremos que buscar mecanismos de acuerdo para evitar la doble imposición, un poco como se plantea en el artículo 12A del modelo de convenio de la ONU, que el año pasado fue presentado con estos cambios importantes. Entonces, ese es, dentro de este segundo bloque, el primer tema que queríamos resaltar. El segundo tema es la relación entre la robótica y la tributación. La relación tiene muchas aristas. Hay una enorme discusión sobre cómo grabar la situación que significa en la economía mundial y nacional la participación de la robótica. Porque finalmente la introducción de los robots ha de significar en algún sentido o en alguno otro una disminución de los puestos de trabajo y un problema presupuestario para los estados. ¿Cómo poder asegurar salud, educación,
y jubilación a las generaciones que vienen en el marco de un sistema económico que cada vez va a prescindir más de seres humanos para hacer las actividades básicas de la sociedad. Esa es la cuestión. Nosotros creemos que ese es un punto abierto. Nosotros hemos dicho además que cualquier gravamen que se tiene que introducir tiene que ser pensado en términos constitucionales y además tiene que ser pensado en términos de lo que significa la introducción de derechos y garantías para todos. Creo que cuando menos en este caso va a haber unos cambios sobre el sentido de quién es el deudor tributario, por ejemplo, quién es la persona que le corresponde pagar el tributo. ¿Es el robot acaso quien tiene que hacerlo? ¿Y qué pasa cuando el robot tenga inteligencia y pueda tener capacidad de ejercicio? Tendremos que hacer un cambio constitucional más profundo. Creo que esas son las cuestiones que hay que abordar. Y creo que es importante hacer esa agenda y esa ruta para el futuro. El tercer tema que abordamos en diálogos tributarios, que tiene que ver con este anterior, es el de la inteligencia artificial, el Big Data y las administraciones tributarias. En concreto, se trata de la introducción de Big Data y de inteligencia artificial para la actividad de la administración de inspección y de gestión de tributos. Esto ha sido conversado varias veces aquí. De hecho, varios de los invitados participan junto con Fernando Serrano en un interesante proyecto de investigación sobre robótica y tributación que ya lleva varios años. Y entonces la cuestión que hay que plantear ahí es que es positivo que las administraciones tributarias empiecen a contar con este recurso, porque eso garantiza y permite un mayor desarrollo hacia el futuro y una eficiencia y una eficacia para el bien público. La cuestión, sin embargo, que hay que poner allí es cómo vamos a establecer que se mantengan los derechos y las garantías de los contribuyentes. ¿Y por qué esto es importante? Porque en términos de sociedad, el tributo es siempre consecuencia de una ganancia, de una ganancia y un derecho de propiedad de un ciudadano. Por lo tanto, esa relación de deber de contribuir del ciudadano hacia el Estado tiene que estar premunida de las mayores garantías y derechos. Es lo que nos debemos, es lo que la Constitución nos plantea en los países. Nunca, por querer construir bien público tributario, podríamos dejar de lado las cuestiones vinculadas a los derechos y las garantías de los ciudadanos. Y en esta materia de inteligencia artificial, de Big Data, de administración tributaria, este tema está fundamentalmente incluido allí. Hay un apéndice de este tema que no deja de ser importante, que tiene que ver con la introducción de inteligencia artificial para la resolución de casos tributarios. El caso argentino es por donde empezó. En Colombia se introdujo para el Tribunal Constitucional y en el Perú recientemente se ha anunciado que el Poder Judicial va a tener un proceso de colaboración con la tecnología que tiene en Argentina para poder introducirlo en el Perú. Y así vamos en varios países. Entonces la pregunta es, cuando estas cuestiones de inteligencia artificial resolviendo casos llegue a la materia tributaria, ¿cuáles van a ser las garantías que van a tener los contribuyentes? Y ahí hay una serie de reflexiones profundamente interesantes que se han desarrollado durante nuestros números anteriores. Y el último tema de este segundo bloque, son las criptomonedas. La cuestión es muy sencilla, las criptomonedas están cambiando los recursos del mundo. Y las criptomonedas no tienen un Estado que controle ni su producción ni su ejercicio. Esto es un cambio fundamental en la historia de la humanidad en algún sentido, porque hasta antes de las criptomonedas, las monedas eran siempre controladas por una entidad central, sea el jefe de la tribu, sea el rey, sea el Estado central, no lo sé. Pero hoy día con las criptomonedas estamos ante un recurso de intercambio entre los sujetos que ya no depende de la decisión ni de la voluntad de los Estados. Y ese es el gran reto. ¿Cómo construir un mundo, ¿no es cierto?, donde el elemento central de intercambio no está controlado por los Estados y los Estados tienen el deber de promover el bien público? Y en este marco entra lo tributario. ¿Cómo gravar las criptomonedas? Los Estados no se han puesto de acuerdo. No se han puesto de acuerdo porque cada vez hay más tecnología de criptomonedas, cada vez más se crean nuevos instrumentos, pero luego los Estados tienen que resolver, tienen que decidir en torno a cómo deben enfrentar una mejor tributación.
¿Serán impuestos al consumo? ¿Qué tipo de imposición tendrá que ser? ¿Serán impuestos sobre las ganancias? ¿Y cómo hemos de calificar al instrumento criptomoneda dentro del marco de los distintos conceptos que hoy tenemos en América Latina y en el mundo en general? Entonces, ese es el cuarto nivel de análisis que tendríamos que tener. 4 cuestiones, entonces, a abordar, los 4 momentos del futuro de la tributación nacional e internacional: la economía digital, la robótica y la tributación, la inteligencia artificial, el Big Data y la administración tributaria, y finalmente el tratamiento de las criptomonedas. En el tercer bloque, que hemos encontrado durante este tiempo del desarrollo de los diálogos tributarios, tiene que ver con 3 grandes cosas. Ya lo hemos conversado en los 2 puntos anteriores, pero tiene que ver con la manera y los grandes cambios y repercusiones que van a hacer los tratados multilaterales en la vida de los países. Y asociado a eso, cómo este sistema mundial de intercambio de información y la metodología que queda a la base y la institución de los precios de transferencias también va a alterar muchísimo la manera como trabajamos los que nos dedicamos al derecho tributario. En concreto, se trata de aceptar que hoy día el derecho tributario ya no puede ser visto como un derecho local únicamente. Necesitamos pensarlo holísticamente, desde el mundo local y desde las pymes, pero hacia el mundo internacional. Porque cada vez vamos a tener tratados multilaterales operando activamente en las decisiones cotidianas de la vida de nuestras empresas. De hecho, en el Perú estamos terminando las declaraciones del impuesto a la renta y todos saben que la cuestión de precios de transferencia se ha vuelto central en el análisis y en la declaración. Muy bien, con más intercambio de información, con empresas transnacionales, empieza a haber una estructura relacional y de entendimiento de lo tributario que traspasa las fronteras nacionales. El multilateralismo ha llegado, solamente que en otro enfoque. El multilateralismo ha sido conceptualizado siempre como la posibilidad de que los estados puedan armonizar o acordar reglas claras en materia tributaria, pero capaz el multilateralismo va a venir ahora por la colaboración entre los sujetos de la relación tributaria, las administraciones entre ellas y los contribuyentes, o las personas que definen a los contribuyentes a lo largo del mundo. Hay hoy día mucha comunicación, por ejemplo, entre nosotros los abogados peruanos, con abogados de todo el mundo, resolviendo, analizando, entendiendo y decidiendo sobre situaciones que ocurren en el Perú, pero que afectan a otros países, o que ocurren en otros países y afectan Colombia, Perú, Ecuador, México, etc. Me parece que necesitamos un entendimiento de la lógica del multilateralismo, pero de cara a los operadores jurídicos, porque puede ser posible que las instituciones del futuro vayan a ser marcadas por la presión de estos distintos operadores. Ya no lo quiero decir sobre la administración tributaria, el papel del CIAT, por ejemplo, como espacio multilateral y de decisión e incluso de transferencia ideológica para los funcionarios que ha ocurrido durante estos años, pero también entre los contribuyentes y entre las asociaciones de contribuyentes e incluso entre las instituciones de la sociedad civil como el ILAT, por ejemplo, o como la IFE internacional. Allí hay en ciernes un proceso de multilateralismo institucional de la sociedad civil que va, y de los gobiernos y de los ciudadanos contribuyentes, que va luego a afectar o establecer una relación muy profunda con los cambios que los estados van a hacer. En este punto también queremos introducir la reflexión en torno al planeamiento fiscal internacional, que creo que ha sido el eje de los esfuerzos de BEPS, pero que conceptualmente todavía no ha cerrado. El planeamiento fiscal agresivo, la propuesta de lucha contra el planeamiento fiscal agresivo y la introducción de cláusulas antiabuso en los convenios o las cláusulas antielusivas generales en la tributación de los países son elementos que nos hacen pensar sobre una nueva línea institucional conceptual a nivel internacional. ¿Qué es abuso del derecho? ¿Qué es hoy elusión tributaria y qué es una planificación fiscal válida? Estamos todavía a tientas. Los distintos instrumentos que se han puesto no nos dan claridades porque se trata fundamentalmente de test cuando hay que hacerlo jurídico o se trata de instrumentos y mecanismos desde parte de las administraciones tributarias de los estados para tratar de disuadir a los contribuyentes y a sus asesores fiscales de su labor legítima de planeamiento fiscal.
En varios países hemos visto la introducción de mecanismos de control sobre los asesores fiscales, sea por la vía de que declaren, sea la vía por responsabilizarlos, o sea por la vía de exigirles transferencia de información cotidiana. Pero por otro lado, también hemos visto la afectación a los distintos órganos de las empresas para que se hagan responsables de las decisiones sobre planificación de las propias entidades empresariales. Estoy pensando en directorios que ahora se hacen responsables por virtud de las normas de las planificaciones fiscales, o asambleas generales de organismos, de personas jurídicas que también se vuelven responsables solidarios con la entidad cuando hay una planificación fiscal y esta se convierte en acto elusivo. Pero también hemos visto la colaboración entre administraciones y contribuyentes, ¿no? Todo ese marco de colaboración que es todavía una luz, que es una idea por la cual la propia entidad empresarial crea mecanismos internos para bloquear cualquier posible planificación fiscal agresiva y por su parte el Estado colabora dándole seguridad jurídica cotidiana. Muy bien, otra vez, estos dos extremos deben ser armonizados, porque siempre ha de primar el principio o valor constitucional. La tributación tiene que ser justa y el ciudadano debe sentir que sus derechos han sido protegidos. El cuarto bloque de trabajo que ha ocurrido en nuestros temas son discusiones sobre tres grandes grupos de cosas. En primer lugar, los impuestos a la riqueza y los impuestos al patrimonio. En segundo, la colaboración de la sociedad civil y el valor ético, político de su participación. Y finalmente, los derechos del contribuyente y el legado BEPS en esta materia. Me gustaría empezar por lo primero, o sea, por la discusión entre los impuestos a la riqueza o los impuestos al patrimonio en este momento. La discusión surgió a raíz del momento COVID, especialmente. Ya la discusión venía de antes, venía como una discusión muy potente en el mundo, en el sentido de que pareciera que en los últimos 40 años los diseños tributarios lo que habían logrado era una mayor regresividad y una mayor diferenciación entre los ciudadanos. Los ricos no pagaban más y los pobres pagaban bastante. Por lo tanto, ese otro instrumento del tributo que es la posibilidad de progresividad no estaba presente. Pero la situación se agravó cuando vino el COVID-19. El COVID-19 ha mostrado, especialmente en nuestros países, que nuestros estados han fracasado. Han tenido presupuesto más o menos, pero no han sido capaces de preparar una estructura que permita afrontar una situación difícil. Es verdad que el COVID-19 es un problema que nadie nunca en la humanidad había imaginado. O sea, es el mayor problema institucional que hemos tenido a lo largo de este tiempo y que está generando dolor y muerte para todos. Pero también es verdad que nuestras instituciones no han sido capaces de soportar, de por lo menos administrar la situación. Y ha habido colapsos muy profundos en América Latina, en Europa también, con menos incidencia, evidentemente, porque ahí los estados están mejor preparados, pero también en todo el mundo ha ocurrido esta cuestión. Entonces, la discusión es, ¿cómo financiamos la reconstrucción? ¿Cómo hacemos que aquellos que más han sufrido por la pandemia puedan ser protegidos? Un profesor de Yale publicó un extraordinario artículo en el New York Times señalando que era el tiempo de la creación de un impuesto único y extraordinario a la riqueza, del percentil más alto, el 1% de los más ricos de los Estados Unidos, que con ese monto recaudado de ellos podría apoyarse a las personas que han sido más afectadas por la pandemia, es decir, los trabajadores manuales, no los intelectuales, el pueblo, no la clase media, porque ellos han perdido todo en realidad, el trabajo, los recursos, la posibilidad de interactuar en el mercado, etc. Ese fue el planteamiento. Hoy día el gobierno de los Estados Unidos lo está planteando nuevamente allá. El Fondo Monetario también lo está planteando en algún sentido y empieza a ser una discusión que hay que tomar en todas partes del mundo. Yo sobre el Perú me he pronunciado al respecto y creo que la línea por la que hay que ir es fundamentalmente señalar lo siguiente. La pandemia no ha cesado, el COVID no ha sido derrotado, no por lo menos en América Latina y veo que en el mundo tampoco. Entonces, las medidas que se siguen tomando están ralentizando la economía y están matando las estructuras nodales de nódulo de la actividad empresarial.
Por eso el objetivo en este momento de la historia es tratar de evitar que las entidades, las unidades económicas mueran. Si ese es el objetivo, necesitamos un tiempo para resistir. Si introducimos un impuesto a la riqueza bajo esa idea en países como los de América Latina, deberíamos de discutirlo, pero sin el estigma ideológico válido de la progresividad. Es decir, no es tiempo de hablar de la justicia, de la progresividad mayor del tributo a la que todos queremos llegar. Es tiempo de intentar recaudar en justicia para permitir que podamos solucionar los problemas. Entonces, bienvenido el debate en todo el mundo y en el Perú, pero un debate serio, analizado y sin presupuestos ideológicos de ningún tipo. Pero luego, si quisiéramos hacer el impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas, necesitamos poner en cuestión dos cosas. En varios países de América Latina, por lo menos en el Perú, y conozco de 3 o 4 más, lo que tenemos son impuestos al patrimonio parciales, o sea, a determinados patrimonios. Necesitamos reorganizar eso y ver cuánto debería ser el valor de un impuesto al patrimonio, porque sobreponer un impuesto a las grandes riquezas sobre el impuesto al patrimonio que ya tenemos puede ser un peor resultado, una peor cura que la enfermedad. Y sin embargo, también hay que pensar en otra cuestión, el impuesto a las herencias, que es la gran idea que tenían los liberales clásicos al comienzo de la modernidad. La mejor manera de gravar, decían ellos, la riqueza es cuando esta pasa de una mano a otra, porque en ese momento se sale o se deja de tener el elemento o el valor de la meritocracia. Si esto es así, creo que es tiempo para pensar si conviene un impuesto a las herencias, si conviene un impuesto a las grandes fortunas, si conviene una reconstrucción de los impuestos patrimoniales, o si en lugar de todo eso conviene mantener un impuesto a la renta y un impuesto al consumo que tenga mucha mayor eficiencia y con calidad y justicia tributaria. Ese es uno de los elementos sobre los cuales hay que discutir en el próximo tiempo. El segundo elemento de discusión tiene que ver con la perspectiva de la sociedad tributaria en relación a BEPS. La sociedad civil tributaria, como la he definido en algún momento, se trata de aquellos grupos de interés que intentan ver en el tributario el elemento del bien común, es decir, de este círculo virtuoso entre pagar tributos y luego generar presupuesto público. A mí siempre me ha parecido fundamental, valioso e importante que la sociedad civil participe en estas discusiones. La he fomentado y la he acompañado con todas mis fuerzas. La gran pregunta es, ¿cómo construir una reflexión y un aporte fundamental de la sociedad civil tributaria internacional al problema de la erosión de las bases imponibles que BEPS trae consigo y que el plan BEPS intenta solucionar? Me parece que la función que han tenido organismos como Tax Justice o como el propio Oxfam Internacional o los periodistas que han descubierto los temas de Panama Papers ha sido fundamental para el mejor entendimiento de la justicia fiscal a nivel mundial. Y yo quiero aplaudirlos. La introducción de la propuesta de Oxfam para que hubieran el Country by Country Report como instrumento para poder evitar la opacidad y poder controlar y mejorar la intervención sobre el precio de transferencia entre los países es fundamental. Yo quiero solo agradecerles a todos ellos que han podido acompañar estos procesos, pero sí creo que al mundo académico nos corresponde hacernos una pregunta. ¿En qué consiste hoy la ética tributaria? ¿En un tiempo de BEPS, en un tiempo de post-pandemia, y en un tiempo de globalización y de multilateralismo en los términos que hemos explicado? Porque la ética tributaria, como la hemos visto, es una ética incardinada en la soberanía estatal y en la obligación del pago de tributos a un Estado. ¿Cómo construir una ética tributaria global? Hay muchísimos ensayos de gente muy inteligente en todo el mundo discutiendo este tema. ¿Qué tipo de ética, qué tipo de aportación tenemos que hacer y cómo justificar un nuevo sistema de coordinación internacional que se base en la lucha contra BEPS y que a través se base en la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo? Creo que ese es otro de los elementos, otra lección que tenemos que tener para el futuro. En tercer lugar, el legado BEPS también nos han traído preguntas sobre derechos a los contribuyentes.
Por ejemplo, el derecho de acceso a la información. Por ejemplo, el acceso a la información y los algoritmos que la procesan. Por ejemplo, el derecho a tener un servicio eficiente por parte de las administraciones tributarias. Por ejemplo, el principio de proporcionalidad en materia de prueba y cuándo y cómo el contribuyente debe conocer las pruebas que sobre él se han obtenido por parte de una administración por intercambio de información de otros. Pero también temas mucho más complejos sobre cómo es tratado un contribuyente global en un país y en otro. Se le dan las garantías, los procesos son justos y esto tiene que ver con la inspección entre uno y otro estado. Ese es otro orden de cosas institucional sobre el que tenemos que trabajar hacia adelante. Entonces, a manera de resumen, los 49 primeros números de diálogos tributarios han sido de una riqueza enorme. Tan enorme que no nos alcanzaría el tiempo para describir todo lo que hemos visto. Y sin embargo, toda esa riqueza enorme que nos ha producido este proceso, nos debería llevar a todos nosotros a replantearnos y tener algunas lecciones para el futuro. Nosotros hemos intentado dar o enfocarlas o agruparlas en 4 grupos, que son los que he ido desarrollando a lo largo de esta breve presentación. Hay muchísimo más, hay muchísima riqueza, hay mucha inteligencia entre los que han colaborado con nosotros durante este tiempo y se nos pueden haber perdido algunas nociones. Pero creemos que si ya estos 4 grupos de temas han sido bien expuestos durante los diálogos tributarios y podemos tomarlos como grandes banderas o grandes derroteros para la investigación tributaria, para el análisis de políticas públicas y para la parte operativa por parte de los ciudadanos y los contribuyentes, seremos muy felices. Ha sido mucho esfuerzo, como les hemos dicho a todos ustedes. Han sido 49 programas extraordinarios y lo que nosotros hemos querido hacer hoy día es básicamente compilar, pararnos a meditar, hacer unas reflexiones complementarias e intentar entender lo que está pasando en el mundo tributario y lo que va a pasar a nivel internacional. Yo espero que les haya gustado estas notas que hemos preparado. Pronto tendremos ese documento al que he hecho alusión y reitero mi agradecimiento por estar con nosotros. Antes de terminar este programa, el día de hoy, nuestro aniversario, yo quería darle unos minutos la palabra a Raúl Vázquez, que ha sido nuestro coordinador y el más entusiasta en el desarrollo de esto. Querido Raúl, bienvenido a este número 50, que es tu número además. Un enorme abrazo y mi mayor homenaje al equipo de investigación de diálogos tributarios. Salúdanos y coméntanos, por favor, Raúl. ¿Qué tal? Muchas gracias, Lucho. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos cada viernes de manera semanal en la transmisión de diálogos. Sin duda, primero agradecer el apoyo de todos, de quienes nos siguen, que nos escriben, saludando las buenas iniciativas que tenemos. Agradecerte a ti, Lucho, por el apoyo, por la colaboración en esto, por creer en que este proyecto, nacido de una situación particular como es la pandemia, ha logrado, sin duda, poner a disposición de todos, y no solo de nosotros, los que hacemos diálogos tributarios, sino también del público que nos sigue, un conocimiento especializado en materia tributaria internacional, y desde nuestro lado contribuir con un granito de arena en esta discusión enorme que yace a nivel internacional sobre los distintos tópicos que hemos alcanzado. Agradecer también al equipo técnico, al gran Lucio que nos acompaña cada viernes, silenciosamente nos apoya con toda la orquesta de esta sesión, y bueno, a Rubén y al Colegio de Contadores que siempre están detrás en el apoyo, ¿no? Sin duda ha sido 50 números muy importantes. Agradecer al equipo. Hemos encontrado varios investigadores que han sobresalido en su investigación, pero todos con el mayor empeño y poniendo a disposición siempre el desarrollo del conocimiento, que es lo más importante. Sin duda nos quedan muchos más temas por desarrollar. Ya se verán, nosotros hemos querido también y vamos a abordar temas de tributación ambiental, de las normas CFC, de la acción 3, financiamientos de la acción 4, el arbitraje que se viene muy importante,
Hay distintos temas, sobre todo por la actualidad. Por ejemplo, en la economía digital ha dicho, con la discusión política que hay, para julio del 21 en teoría se debería definir el tema de economía digital, en teoría. Así que vamos a sacar números y vamos a seguir atentos a que nos siguen puedan escuchar de primera mano y sobre todo aprender con nosotros un poco estos menesteres a los cuales nos gustan, nos encanta y nos dedicamos, ¿no? Sin más de hacer más larga la charla, expresarles un gran abrazo a todos, un buen fin de semana, a cuidarnos, porque allá afuera sigue estando el enemigo y somos nosotros quienes debemos cuidarnos. Y bueno, Diálogos Tributarios les manda un gran abrazo de parte del equipo de investigación que realiza esto. Gracias, Lucho. Muchas gracias, querido Raúl. Siempre al final de todos los diálogos se me salía esta frase que la digo hoy. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Hemos llegado al número 50. Agradezco enormemente la audiencia que ha tenido este programa durante estos 50 números. Ya no quiero contabilizar cuántos han visto y cuántos se ha visto los distintos programas, pero desde nuestro corazón, de los que organizamos esto, muchas gracias. Como decía Alberto y como decían nuestros invitados, lo hicimos con el mayor cariño, queriendo acompañar las reflexiones y los dolores durante esta etapa de pandemia y sobre todo cuando había confinamiento en los distintos países. Creo que el programa ha acompañado y será el gran recuerdo tributario durante este tiempo, pero queremos continuarlo. Vamos a continuar con los siguientes números. No sé si vamos a llegar al número 100, porque significaría un año más y es un esfuerzo muy complejo, pero sí ofrecemos seguir estando al día, intentando invitar a las personas que más saben sobre cada tema, preparando la conversación para que tenga sustancia y sobre todo queriendo siempre informar y transmitir. La Universidad Católica, donde yo me formé y donde Raúl se ha formado, siempre nos enseñó que lo fundamental en la vida de un ser humano es transmitir el conocimiento. Nuestro escudo tiene una palabra que proviene de la Biblia, ¿no? La luz brillará sobre las tinieblas. Y lo que nosotros hemos querido durante estos números 50 ya es honrar esa tarea. La tarea de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de que la luz siempre brille sobre las tinieblas. No sé si lo hemos logrado, pero lo hemos intentado. Y en ese sentido quiero agradecerles y quisiera que todos celebren con un minuto después de que haya terminado esta reunión o de que lo hayan visto y nos deseen desde su corazón la continuidad, la paz, la justicia, la amistad y el cuidado de la salud en estos tiempos tan difíciles. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el siguiente viernes con el número 51. Un abrazo enorme, Raúl, Lucio y a todos ustedes y hasta la próxima. Muchas gracias y buenas noches.